Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos aquí en el aire, en el programa del Penélope. Muchas gracias por la invitación. Y hoy día soy Dr. Sergei Krutko, neurólogo. Quiero hablar sobre algunos asuntos del cuidado de los niños y cómo lograr obtener sus propios criterios para las mamás y para las papás, si en esos tiempos de antes de Navidad, cuando los niños salen a vacaciones y juegan mucho, o en cualquier otro momento de su vida, sucede algo, alguna caída, con algún golpe del cuerpo y aún más si tiene el golpe en la cabeza. Definitivamente, los niños en diferente edad se presentan diferente. Entonces hay que definir primero los niños menores de 1 año y los niños mayores de 1 año, por lo menos de 1 año a 6 años. Hablamos más que todo, vamos a hablar de esos dos grupos de los niños, porque el comportamiento de ellos después de algunos traumas específicos es un poco diferente. Ok, sabemos bien que si sucede algo, que un niño corriendo puede caer, puede golpear la cabeza. Como soy neurólogo, entonces me interesa mucho específicamente algún trauma del sistema nervioso que a veces pasa desapercibido, porque por lo menos, digamos, si un niño quiebra una pierna o una mano, ese se nota, ese se ve, y de ahí hay que hacer la radiografía. Pero algún trauma de la cabeza a veces puede pasar desapercibido. Entonces, ¿cuáles son los criterios que hay que aplicar para tener una evaluación si realmente el niño puede quedar en la casa bajo la observación de la mamá y de papá, o realmente necesita en la manera más urgente llevar a la consulta médica? Entonces, empezamos. Número 1. Cuando un niño, por ejemplo, hablamos primero de los niños menores de 1 año, los niños lactantes. Son los niños que todavía no tienen capacidad de expresión en palabras, no pueden explicar qué pasó o qué duele. Y por ejemplo, por algún motivo, el niño se saltó del lugar donde estaba, con el mínimo descuido que hubo, cayó, por ejemplo, de la cama al piso o en cualquier otra situación. Cayó y, lógico, lo primero que puede golpear el niño es la cabeza. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Número 1, primero, entonces hay que calmar la ansiedad, controlar el pánico que puede entrar a los familiares. Si hay alguna abuela, algún familiar que empieza a gritar, a asustar más al niño, entonces sería mejor más bien hasta sacar del cuarto, entonces para que en una forma totalmente estructurada hacer una revisión de bebé. ¿Qué es lo que debe llamar la atención? Número 1, si el niño se cayó y se golpeó y está llorando, gritando, pobrecito, en realidad eso no está tan mal. Significa que el niño está consciente, siente el dolor y está llamando para que alguien pueda hacer soporte. Entonces, si el niño está llorando y gritando, eso es el buen signo. Si el niño se cayó, se golpeó la cabeza, hay una chichota, pero el niño está calladito, es un mal signo. Definitivamente, de una vez hay que llevar a la consulta médica. Número 2. Está bien, el niño está gritando, está llorando, tiene la chichota, pero ¿qué es lo que seguimos observando más? Número 1. En el niño menor de 1 año, porque siempre lo divido entre los menores y mayores de 1 año. Recuerde que un niño nace, en el momento cuando lo nace, los huesos que forman el cráneo son movibles. En realidad,
entre ellos hay unas suturas que todavía son cartilaginosas y por tal motivo eso permite, por ejemplo, al bebé en el momento del parto comprimir la cabeza y para que sea un poco más elástica, para que pueda pasar mejor y salir, para que la madre pueda dar la luz. Pero después, en ese periodo de un año, ya empieza poco a poco soldarse todo tipo de sutura que tienen los huesos del cráneo y generalmente la mayoría de los niños, por lo menos en el tiempo antes de un año, ya tienen el cráneo con todas las suturas totalmente selladas y el cráneo queda como un hueso entero prácticamente. Entonces, consideramos que el hueso del cráneo es movible. Por tal motivo, si un niño que todavía tiene esos huesos movibles, si suturas no están soldadas, significa que puede golpearse hasta tener una chichota pequeña o no tener, pero tener un trauma cráneoencefálico que afecta el cerebro. Puede tener una hematoma subdural o subaracnoidal, mucho más fácil que un niño mayor de un año que realmente ya tiene el cráneo como un hueso entero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Lo siguiente: si un niño está llorando y ya sabemos que está bien, tenemos que evaluar si el niño empieza a vomitar o no. El vómito de un niño después de un trauma cráneoencefálico es un mal signo. Frecuentemente sucede por el aumento de la presión intracraneana, lo que nosotros llamamos hipertensión intracraneana. ¿Por qué sucede? Lo más típico después de un trauma es porque realmente aparece una hematoma que hace efecto de la compresión y con eso sube ahí. Definitivamente, si todavía hay otros signos más, como por ejemplo que el niño pierde un poco lo que es la concentración de la vista, si empieza a tener la posición de la cabeza en una forma rara, esto todavía otra serie de malos signos. Pero lo más típico ya vienen después de que el niño empieza a tener vómitos. Entonces, si el niño tiene vómitos, definitivamente hay que buscar la consulta médica en la manera más urgente. Después, si el niño no tiene vómitos, está llorando, ¿qué es lo que vamos a seguir revisando más? Definitivamente el resto del cuerpo. Hay que revisar, número uno, siempre son las articulaciones y la espalda. Entonces, si tocamos la columna vertebral y se nota que está con una línea, como una línea normal, perfecto, no hay problemas. Las articulaciones hay que mover ligeramente dentro de lo que son límites fisiológicos del movimiento. Si el niño empieza a aumentar su ansiedad, si empieza a llorar mucho más, significa que puede tener alguna lesión en la articulación o en el hueso, porque frecuentemente también alguna fractura del niño no siempre es tan fácil de descubrir como en un adulto, siempre hay que hacer las radiografías. Entonces, eso es otro signo más para llevar a la consulta médica para que sea bien revisado con los estudios necesarios. Esto estamos hablando para los niños menores de un año. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los mayores? En realidad, solamente aquella que mencioné antes, que el cráneo está soldado. Entonces, generalmente es menos riesgo de tener algún tipo de hematoma subdural, pero igualmente un niño que después de mayor de un año hasta 6 años, si tiene vómitos después de un trauma cráneoencefálico, sí
necesita llevar donde el médico. Y si hablamos de los niños de 1 año a 6 años, es muy importante tener en el estado de vigilancia y no dejar para que se duerme. Mejor que sea activo, mejor que llora, ¿me comprende? Pero para que si va a tener un vómito o lo que sea, ustedes pueden observar. Mejor observar la actividad del sistema nervioso. Eso tal vez son datos básicos para tener los criterios cómo manejar su niño que tenía algún trauma cráneoencefálico. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Dr. Sergey Krutko, neurólogo de Heredia.